Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Yağmur Yüksel y Barbactas. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el mundo de las celebridades turcas, donde las emociones se ocultan detrás de sonrisas en alfombras rojas y respuestas diplomáticas en entrevistas, hay momentos que trascienden lo común. Uno de esos momentos acaba de suceder, y el protagonista no es otro que Barbactas. El reconocido actor, quien en los últimos meses ha sido foco de atención por su agitada vida personal y profesional, participó recientemente en un evento benéfico donde, para sorpresa de todos, tomó el micrófono no para actuar, sino para cantar. Pero lo que parecía ser una simple interpretación musical terminó siendo una confesión pública que dejó sin palabras a sus seguidores y a la prensa. La canción estaba dedicada a Yağmur Yüksel. El evento que destapó emociones reprimidas. Todo ocurrió en Estambul, durante un evento organizado para apoyar a jóvenes talentos del arte. Bar, conocido por su carisma y presencia escénica, subió al escenario con una guitarra acústica y entonó una canción profundamente nostálgica. Aunque en ese momento no hizo comentarios adicionales, muchos comenzaron a especular a quién iba dirigida esa interpretación tan cargada de emoción. Lo que nadie esperaba era que, solo un día después, en una entrevista rápida concedida en la salida del evento, Bar confirmara lo que muchos temían, o esperaban: la canción era para Yağmur, dijo sin rodeos. Con la mirada seria pero sin perder su calidez habitual, añadió: no quiero que nuestra historia termine en silencio. No quiero que el orgullo borre lo que vivimos. Esta canción fue mi manera de decirle que aún estoy aquí. Una historia marcada por la pasión y los malentendidos. La relación entre Barbactas y Yağmur Yüksel nunca fue confirmada oficialmente, pero era un secreto a voces. Su cercanía, la complicidad evidente en eventos públicos, y las constantes coincidencias en redes sociales hacían imposible negar que entre ellos existía algo más que una simple amistad. Sin embargo, como suele ocurrir con las relaciones en el ojo público, los rumores, las presiones externas y algunas decisiones personales mal encaminadas provocaron una ruptura que dejó heridas abiertas. Durante meses, Yağmur tomó distancia. Se enfocó en nuevos proyectos, creció profesionalmente y comenzó a mostrar una versión más fuerte y segura de sí misma. Bar, en cambio, optó por el silencio, hasta ahora. El mensaje detrás de la música. La canción elegida por Barbactas no fue casual. Unutamam Seni, no puedo olvidarte, fue el tema que interpretó, una balada melancólica que habla del arrepentimiento, la nostalgia y el deseo de reencontrarse con un amor perdido. En sus palabras posteriores, el actor explicó: no quería que nuestra relación terminara así. No hubo traición, pero sí muchas palabras no dichas. Cantar fue mi forma de decirlas sin tener que interrumpir su camino. Estas declaraciones generaron un revuelo inmediato en redes sociales. El #Bar para Yağmur se convirtió en tendencia en Turquía, con miles de usuarios comentando la situación. Algunos elogiaron el gesto, calificándolo de romántico y valiente, mientras que otros lo vieron como una táctica tardía para recuperar lo que ya está perdido. ¿Qué opina Yağmur Yüksel?
Hasta el momento, Yağmur no ha hecho declaraciones públicas sobre la confesión de Bar. Sin embargo, fuentes cercanas a la actriz revelaron que ella está al tanto de lo ocurrido y que la interpretación la conmovió. Ella no se esperaba algo así. Está sorprendida y aún no sabe cómo responder. No es fácil para ella volver a abrir heridas que le costaron tanto cerrar, comentó una amiga íntima de Yağmur a la prensa. En sus últimas publicaciones en redes, Yağmur ha mantenido una postura neutral. Ha compartido imágenes de sus nuevos proyectos, de momentos con amigas y de sesiones fotográficas que reflejan una etapa de renacimiento personal. Pero los más observadores han notado que, horas después de la interpretación de Bar, subió una historia con la frase, "Algunas canciones dicen lo que uno calla", acompañada de una melodía instrumental similar a la que Bar cantó. Fue una respuesta. Una señal. Nadie lo sabe con certeza, pero el misterio solo alimenta la tensión emocional de esta historia que parece no haber terminado. El pasado que insiste en volver. Barbactas ha sido enfático en que no busca presionar ni forzar una reconciliación. Ella merece ser feliz, con o sin mí. Pero si hay una mínima posibilidad de que aún quede algo entre nosotros, quiero luchar por ello. No quiero arrepentirme dentro de 10 años por no haber hecho nada. Estas palabras han tocado el corazón de muchos. En un mundo donde los egos suelen impedir gestos auténticos, ver a un actor de su talla hablar con tanta sinceridad ha generado admiración. Pero también cuestionamientos, ¿por qué ahora? ¿Por qué no cuando estaban juntos? ¿Puede una canción deshacer meses de distancia y silencio? El futuro de esta historia aún está por escribirse. Los fanáticos de ambos actores están divididos. Algunos piden que Yağmur le dé una segunda oportunidad, recordando los buenos momentos y la química innegable que tenían. Otros, en cambio, creen que ella ha evolucionado, que merece seguir adelante sin volver al pasado. Sea cual sea el desenlace, lo cierto es que Bar ha dado un paso valiente. Ha puesto su corazón sobre la mesa en un acto simbólico que ya forma parte del folclore romántico del entretenimiento turco. Y mientras el mundo espera una respuesta de Yağmur Yüksel, él seguirá esperando, con una guitarra en la mano y una esperanza en el pecho. Sea como sea, lo cierto es que Yağmur Yüksel ya no está dispuesta a aceptar migajas emocionales, y el mundo entero observa con atención qué hará Barbactas ante este claro ultimátum. Para muchos, este episodio marca el fin de una de las parejas más queridas del entretenimiento turco. Para otros, podría ser solo un capítulo más en una historia que aún no ha terminado. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.